Bien. Bienvenidos una vez más a una nueva clase. El día de hoy, estudiando el libro de Romanos, he visto algunas cosas realmente importantes y quiero avanzar rápidamente para ver si alcanzamos a llegar al versículo 7, si por fin acabaríamos la primera sección de Romanos. Ahora, dentro de este libro, o más bien de esta porción de las Escrituras que he estado estudiando, hay un mensaje muy claro. Y el día de hoy quiero darlo así, como un mensaje claro, no tanto como una clase teológica, aunque sí queremos llegar en profundidad en ciertos lugares, quiero darlo como un mensaje. Vamos a ir en sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí viene el versículo donde nos quedamos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, voy a hacer un pequeño recuento de donde nos quedamos la última vez, pero esta vez vamos a aumentar ciertas cosas que son importantes. Vimos la proclamación y el propósito de las buenas nuevas. La proclamación y el propósito de las buenas nuevas. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pregunto, dentro de solamente la proclamación, ¿cuál es el llamado de todo creyente? Esto ya preguntamos, ¿no es cierto? El anterior miércoles. Predicar, muy bien, la proclamación del Evangelio. El día de ayer estábamos conversando con mis hijos, con mi esposa, y yo le decía a mis hijos: a ver, tú puedes alabar a Dios mientras estás conversando con un compañero tuyo. Entonces, la respuesta típica de un niño, ¿no es cierto? No, pues, no. Bueno, yo le pregunto a usted, que ya no es un niño, ¿usted puede alabar a Dios mientras usted está conversando con un compañero, con un amigo? Bueno, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hoy hemos venido poquitos. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a tenerlo ahí, vamos a estar leyendo. Este es uno de los pasajes más controversiales. Bueno, en el Santiago más bien es un libro controversial. No sé tanto que hay de cierto porque no he encontrado realmente dentro de la historia de la Reforma, pero los católicos dicen que Santiago, que fue llamado por Martín Lutero como el Evangelio de paja, porque supuestamente contradice todo lo que nosotros, los cristianos evangélicos y en nuestro caso reformados, creemos, y supuestamente le da la razón a la Iglesia Católica. Pero vamos a ver. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bien, acuérdese de lo que estamos hablando y la pregunta que les hice.
¿Puede usted alabar a Dios mientras está conversando con alguien? Mientras está en la calle, mientras está caminando, mientras está trabajando, usted puede alabar a Dios mientras está haciendo dicha actividad. Bueno, esa pregunta quiero que la tengan en su cabeza mientras leemos Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Primera parte. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos desglosándolo de a poco. Primer versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Yo le pregunto, ¿la fe le puede salvar a usted? Sí. Obvio. Ya. Ahora, pero ¿por qué Santiago, hermano del Señor Jesucristo, quien era incrédulo cuando Cristo estaba en la tierra? Santiago era incrédulo. Él no creía en su hermano que era Dios. Resucitó. Y Santiago se convierte. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago. Y algunos dicen que le llama el evangelio de paja porque dicen, no, es que como se convirtió ya mucho tiempo después, él era nuevo y quiso escribir algo. No. Vamos a ver qué es lo que dice desde el versículo 18 en adelante. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese versículo es controversial. Vosotros veis que eres justificado por las obras. Entonces, hemos enseñado, ¿no es cierto? No porque yo haga buenas cosas me voy a ir al cielo. Y viene alguien y me dice: pero a ver, ¿qué dice Santiago 24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto es tan atacado, porque esta frase es la sola fe, una de las 5 solas, la sola fide, de lo que creemos, solamente por la fe. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta ahí el capítulo 2 de Santiago. O hasta ahí vamos a leer la parte de Santiago. A ver, escucho respuestas. ¿Qué significa la fe? ¿Qué son las obras? ¿Puede la fe salvarle? ¿Por qué se es justificado por las obras y no solamente por la fe? ¿Quién puede explicar esto? Tengo hasta las 12 de la noche esperando si quieren alguien hablar. Yo quiero dar una idea. Pues yo creo que, la fe sí nos puede salvar. Cuando tenemos la fe y creemos en Dios, dice que Dios nos pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Y cuando habla de Abraham que llevó a su hijo Isaac, fue una obra pero de obediencia a su padre. Y cuando habla de Rahab, la ramera, ella los escondió a los mensajeros, pero porque él creía en el Dios de los mensajeros.
porque ella escuchó que Dios había acabado con los otros pueblos y todo, y ellos llegaban a conquistar Jericó. Entonces no fue por obras en sí, sino más bien por haber creído en el Dios de los hebreos. Ya, sí, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué significa la palabra fe y por qué los llevé a Santiago. Bueno, porque Romanos 1, versículo 5, la parte B, ¿qué dice? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este versículo, si lo leemos desde ahí hasta el final, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, realmente no lo podríamos explicar. Si no tenemos un conocimiento previo de algo que vamos a ver ahorita. Alguien que me diga, ¿qué significa para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Usted tiene que obedecer a la fe? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Cómo obedezco a la fe en todas las naciones? Tengo que irme por cada ciudad y país del mundo y teniendo fe en cada una de ellas. No, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa, más bien, en qué contexto está la palabra fe? ¿Sí? ¿En qué contexto está la palabra fe? La fe, especialmente en el Nuevo Testamento, es un conjunto de enseñanzas bíblicas. El conjunto de enseñanzas bíblicas, especialmente las enseñanzas bíblicas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Judas, Judas, versículo 3, solo tiene un capítulo. Yo les voy a leer. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el texto lo que me está diciendo es que esta fe dada a los santos, la cual tenemos que estudiarla, escudriñarla, y Judas nos exhorta, esta fe es un conjunto de doctrinas que se enseñaron en el Nuevo Testamento. Es el conjunto de doctrinas. Ahora, si yo me regreso a Romanos 1, versículo 5, dice, para la obediencia a la fe. Es decir, para la obediencia en las doctrinas enseñadas en todas las naciones por amor de su nombre. O para aplicarla en todas las naciones por amor de su nombre. Y mucho más aún lo vamos a entender en Santiago. Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene conocimiento de Dios? O vamos a cambiarlo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que cree en Dios y no tiene obras? ¿Podrá el solamente creer en Dios salvarlos? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha? Así también, solamente el creer en Dios, si tiene obras, es muerto en sí mismo. ¿Se va entendiendo un poco más? Ya se va entendiendo un poco más. Pero alguno dirá, tú crees en Dios, pero yo actúo. Entonces Santiago le dice, muéstrame tu creencia sin tus obras y yo te mostraré que creo en Dios y lo demuestro. ¿Se entiende mejor? ¿Tú crees que Dios es uno? Por eso dice, tú crees que Dios es uno. Porque está hablando de la fe, del creer solamente en Dios. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿acaso los demonios creen y demuestran que creen en Dios? Ellos lo demuestran en una forma negativa, en un rechazo a Dios, porque creen en Dios. Hay una frase que dijo Charles Spurgeon, que dice, el ateísmo es algo extraño. Ni aún los demonios llegaron a tanto. Entonces, llamar a los hombres a obediencia a la fe
¿Qué incluye? Primero, llamarlos a la gran comisión, a predicar el Evangelio. Porque creen. Y si yo creo, ¿qué tengo que hacer? Mostrarlo. La fe es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante, mis hermanos. Antes de la palabra fe, ¿qué palabra hay? Obediencia. Y a veces la damos por sentada porque dice obediencia a la fe. No, pues es que es a la fe. No. Obediencia a la fe. Esto cambia todo el juego, mis hermanos. Todo el juego. Lo voy a decir de esta manera. ¿Creen en Dios? ¿Sí? Creemos en Dios. Todos creemos en Él. ¿Creemos en que Él existe? Creemos en que Él existe y en que Él está vivo. Creemos en Él. ¿No es cierto? Pero ¿lo obedecemos a Él? Eso ya no es la misma respuesta. A veces sí y a veces no. Entonces, creer es una cosa, pero obedecer es otra. Y a eso se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. Más adelante quiero contarles algo. A ver. Quiero decir esto. La obediencia y la fe no se pueden separar. La obediencia y la fe no se pueden separar. Usted tiene un trabajo y dice que por el trabajo le van a pagar tanto. Bueno, yo creo en el trabajo, pero no voy. Pero yo creo en el trabajo. El trabajo existe. El trabajo es real, pero no voy a ir. ¿Será que me van a pagar? Lo mismo pasa con la fe y con las obras. Puedes creer en todo lo que diga la Biblia. Usted puede creer en todo lo que diga la Biblia, en todo. Pero eso ¿le hace a usted un verdadero cristiano? No, eso a usted no le hace un verdadero cristiano. ¿Qué tiene que hacer entonces? Obedecer, porque realmente lo creo. Y si lo creo, debo obedecer. Hay una historia que fue contada por el pastor John MacArthur, y quiero citarla porque me parece propio en este momento citarla. Dice que él estaba, un pastor lo fue a recoger a él por un evento que iban a tener, y que iban en el carro conduciendo a través de una vía. Este pastor que lo invitó estaba manejando y de repente pasan por un lugar donde ven una licorería, pero una licorería más grande de lo normal. O sea, dice, yo nunca había visto una licorería tan grande. Y hizo un comentario medio bromista acerca de esa licorería. Entonces, el pastor le contesta, le dice, mira, esto es una cadena de licorerías que hay en la ciudad. Esta es la más grande. Esta es la matriz de la licorería. Le dice, ¿cómo sabes? Porque el dueño asiste a mi congregación. Le dice, ¿de verdad? Le dice, asiste a mi congregación. Asiste al discipulado. Rara vez se pierde un domingo. Rara vez. O un estudio bíblico, casi nunca. Entonces dice, pero a ver, ¿has hablado con esta persona acerca del negocio que tiene? Y esta persona dice, sí, este pastor le dice, sí, he conversado con él. La verdad es que me ha contestado que no puedo prohibir que compren licor. Entonces, para que compren en otra licorería, mejor que compren en la mía. Bueno, entonces el pastor MacArthur dice que hizo una pregunta que después la consideró una pregunta tonta. Dice, bueno, o sea, va a la iglesia, discipulado, sirve, no sirve, perdón, la iglesia discipulado, rara vez se pierde. Bueno, ¿y cómo es su vida? O sea, me imagino que entonces su vida así.
se separó de su esposa, vive con una muchacha mucho más joven. Dice, ¿de verdad? Y este pastor que lo invitó, dice, me cuesta creer que ese comportamiento sea de un creyente. Y la conversación termina con una pregunta que le hace el pastor MacArthur. Le dice, ¿has considerado que no sea creyente? Esto ejemplifica lo que hemos estado estudiando hoy. Lo ejemplifica muy bien. Romanos 10, versículo 9 al 10 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el comportamiento de un cristiano? Y mi hermano, usted tiene que aprender a identificar esto. Puede haber alguien en la iglesia que nunca se pierde un culto. Y viene el Señor y se fue al infierno. Puede haber alguien que lee la palabra de Dios, intenta orar, pero viene el Señor y no fue arrebatado. ¿Cómo? ¿Cómo lo explicamos eso? Una esposa creyente, que quiere ser cabeza de hogar y se impone a su marido. Y lo trata de la patada. Pero viene aquí y es, hermanito, hermanita, es que mi esposito, este regalo que Dios me ha dado. O al revés. Un esposo que aquí es, esta frase que no me gusta porque ni siquiera la entiendo, un pan de Dios. Pero llega a la casa y es un pan del diablo. Es un pan bien guardado ya. Entonces, nuevamente, mi hermano, no basta solamente con creer. No basta solamente con creer. Incluso el Señor Jesús, en Mateo 7, versículo 3 al 14, enseñando, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hagamos una cosa, porque esto yo he escuchado muchas veces. Vamos a esto. ¿Han visto ese cuadro de los dos caminos? ¿Sí? Ya. Hay un portón, hay una puerta. Los dos caminos. ¿Qué hemos escuchado en las prédicas? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Y hablamos de la vida con Jesucristo. Pero me gusta ese cuadro en cierto sentido, porque está dibujada la puerta, pero no solo la puerta, está dibujado también el camino. Y poco se habla del camino. ¿Quién es el camino? No. El camino aquí no es Cristo. Ni acá. El camino ahí no es Cristo. La puerta es Cristo. Esta puerta representa a recibir a Cristo como su Señor. Es decir, también hay fe dentro de esa puerta. Pero el camino
es el mantenerse, son las obras, es la fe puesta en acción. Claro, alguien me puede decir, pero pastor, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Él es el camino, la verdad y la vida, pero ahí lo explica. Nadie viene al Padre sino por mí. Obviamente nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. En este contexto, que si confesares, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿Por qué? Porque está permitido todo. Porque no hay restricción. Ándate de aquí para allá, no importa. Que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Poco se habla acerca del camino. Poco se habla del camino. A lo largo del camino nos hace la diferencia de los dos caminos. El camino mundano que lleva a la perdición, y el otro es el camino que nos lleva al Padre y al cielo, que es Jesucristo. No hay otro camino más que Jesucristo. Ese es el camino. Es la puerta de entrada cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y luego continúa, pues una vez que entra la puerta, que es Jesucristo, la salvación, continúa el camino que es lo que lleva al Padre y al cielo. Sí, solamente Él nos puede llevar al Padre. Él es el único. Pero ¿cuáles son las muestras de un verdadero creyente? ¿Cómo sabe que usted ha pasado por el camino estrecho, por la puerta estrecha? Eso. Cuando obedecemos su palabra, nos damos cuenta que estamos caminando en el camino angosto. Entonces sí, puede traer algo de controversia, pero en este contexto es lo que significa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Hay una puerta, hay un camino. Hay una puerta pequeña, estrecha, y hay un camino angosto que lleva a la vida. Sí, si bien es cierto, lo que dice Santiago, ahí se lo explicaría más fácil, ¿no? Lo que dice Santiago se explicaría más fácil. Tienes fe y yo tengo obras. No, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Yo puedo pensar que estoy en este camino. ¿Por qué? Porque solo creo. Pero a la verdad, solamente con creer que estoy más acá que allá. Y Santiago es claro y da uno de los ejemplos, uno de los mejores ejemplos que está en la Biblia. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es el propósito? El propósito en este contexto del versículo 5. ¿Qué decía el versículo 5? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Esto también ya lo dijimos el anterior miércoles. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El Señor vino a salvarnos a nosotros. ¿El propósito del Evangelio es usted? No. El propósito del Evangelio es Dios y su gloria. Es Dios mismo y su gloria. La salvación, mi hermano, es algo que debemos entender, porque cuando evangelizamos, mucho exaltamos el hombre. Así hable de que Cristo vino a morir, mucho enfatizamos en morir por quién. Mucho enfatizamos en el hombre. Pero el Evangelio, mi hermano, no se centra tanto en el hombre, se centra en Dios. Y la gloria de Dios emite una consecuencia, que es salvar al hombre. ¿Por qué el Evangelio se centra en Dios? ¿Por qué? Bueno, aparte de muchas cosas, muestra su perfección, muestra su benevolencia, muestra su misericordia, muestra su infinito amor y muchas cualidades que Él tiene. El Hijo viene acá y es un sacrificio vivo
perfecto para el Padre. Pero consecuencia de eso, viene la salvación para el hombre. El Evangelio primero se centra en Dios, luego en nosotros. Somos una consecuencia. Quiero preguntarles algo. ¿Dios a usted le ha dado privilegios? ¿Usted tiene privilegios aquí en esta tierra? Ya. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Dice: por amor de su nombre, en el cual estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y se acaba, ¿no es cierto?, la primera parte. Primero, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Ahí está, versículo 5, parte C. Por amor de su nombre, el propósito del Evangelio. Ahora, en este Evangelio también estamos nosotros, también estáis vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Privilegios: a todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Dios le ha dado privilegios a usted? Sí. ¿Usted es privilegiado? Sí. ¿Usted puede beneficiarse de los privilegios de Dios aquí en la tierra? Sí. Y aquí están los privilegios. Son 3. ¿Quién los identifica? ¿Perdón? Amados, 1. Amados. ¿Cuál es el segundo? Volvemos a cometer el error del principio, cuando dijimos obediencia a la fe. El segundo es que hemos sido llamados. Y tercero, parte de ese llamado es ser santo. Y lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué lo separa? ¿Sí? ¿Por qué lo separa? Efesios 2, versículo 4 al 5. Si es que alguien me puede ayudar leyendo, por favor. A ver, mi hermano Chito, sí, por favor. Efesios 2, versículo 4 al 5. Darito, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Will, porfa, ayúdame con Efesios 1:6. Bien. 1:6. Vamos a ver. Efesios 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Dice, Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, Efesios capítulo 1, no me acuerdo qué versículo, habla de que nosotros hemos sido adoptados por Dios. Adoptados por Jesucristo, o por el mérito de Jesucristo. Hemos sido adoptados. ¿Por qué? Porque nos amó. Primero, hemos sido amados. Hemos sido amados. Primera de Juan 3, por favor, versículo 1. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Bien, en este texto une dos de las cosas. Une dos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, con que, para que seamos ¿qué? Llamados. ¿Llamados a ser santos? No, no dice llamados a ser santos. Llamados a ser hijos de Dios. Él nos amó y nos llamó para ser hijos de Dios. Efesios 1:6. Amén. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Es misericordia. Es misericordia. Son beneficios, son privilegios que Dios nos ha dado a través de su evangelio. Ahora, segundo, hemos sido llamados, ¿sí? Ya vimos amados, ya vimos, ¿no? Ahora sí, llamados. ¿Por qué los separa? Dios nos ha llamado. Nosotros no lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. Isaías 55:6. Carlitos, por favor. Isaías 55:6. Mi hermano Henry. Ezequiel 33:11. Mi hermano Jackson. Mateo 11:28. ¿Tienes? Juan 7:37. ¿Sí? ¿Ya tenemos? Ya. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es un texto que a mí me gusta, ¿no? Me gusta. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscadle a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo en el que no pueda ser hallado. Ahora, esto es una respuesta afirmativa al llamado que hace Dios. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Volveos, dice, y repite, volveos de vuestros malos caminos. Volveos de vuestros malos caminos. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Cómo podemos o dónde podemos encasillar estos 4 versículos que hemos leído? Un llamado de parte de Dios. Un llamado, incluso en Isaías 55:6, porque parece que dijera que nosotros debemos buscarle a Dios, ¿no es cierto? Pero es Dios quien habla y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Él nos llama y nos dice: volveos de vuestros malos caminos. Él nos llama y nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él también nos llama y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, la palabra llamado, ¿qué significa? La palabra llamado hace referencia a quienes han respondido afirmativamente a una invitación. Ese es un llamado. Yo hago un llamado para venir el domingo al culto. Y resulta que Estrellita no viene, pero el hermano Luchito sí viene. ¿Quién atendió a ese llamado? El hermano Luchito, de manera positiva, afirmativamente. Y Estrellita, en este caso, en este ejemplo hipotético, ¿atendió ese llamado? Lo atendió de manera negativa, porque lo escuchó y no vino. Es lo mismo con los demonios. Los demonios creen, pero tiemblan. Los demonios creen, pero tiemblan. Los ángeles santos creen, pero le honran. ¿Sí? Pero le honran. Entonces, todo esto, esta palabra llamado, se refiere a quien ha respondido afirmativamente a esta invitación. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra llamado en este contexto? Escogido o predestinado.
escogido o predestinado. Y esto lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 30. Por favor, alguien que... Romanos, capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, ¿cómo? Glorificó. Entonces, esta palabra llamado es un sinónimo de escogido, de predestinado. ¿Sí? De predestinado. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Respondemos afirmativamente a ese llamado? A veces. Bueno, ese es un solo llamado. Entonces, no hay el a veces. Lo que hay es en parte. Acepto parte del llamado. Es como decir, les hago un llamado, vengan el domingo al culto, que al final del culto vamos a comer chifa. Y resulta que están viniendo aquí 10:30 en punto, están afuera. ¿Vinieron? Sí vinieron, pero en parte nomás. Pero solo para una parte nomás. Solo para el chifa. ¿No es cierto? Solo para el chifa. Entonces, Dios, nuestro Padre, en su infinito amor, y también en su justicia, hace un llamado. Pero a veces respondemos en parte nomás al llamado. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces solamente creemos, pero no hacemos. Creemos, pero no demostramos. Creemos y no nos comportamos. Creemos y no somos de testimonio. Como un niño, y yo le decía eso a mi hijo, y a mi hijo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, puede glorificar a Dios o alabar a Dios mientras está conversando con un amiguito, siendo de testimonio, siendo un ejemplo. No porque todos hablen malas palabras, yo también voy a hablar malas palabras. Y a veces he escuchado que un chiste suena más chistoso con malas palabras. Y eso es verdad. Solamente tenés en cuenta ahí cómo el mundo nos atrae por algo que parece bueno. Entonces, hemos sido llamados a creer, ¿no es cierto?, en Dios, pero también a hacer lo que Él nos dice que hagamos, llamados. Ahora, santos. Santos. Efesios también lo dice, ¿no? Efesios capítulo 1 en adelante, creo que es hasta el versículo 7, nos habla de que hemos sido llamados a ser santos. Pregunto, ¿usted es santo? A ver, escuché por ahí un sí, algunos sí y otros no. No importa, ¿quién dijo sí y quién dijo no? Usted dijo sí, 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 no, ya. Voy a usar esos dos ejemplos, ¿ya? Supongamos, la hermana Darito dijo sí. ¿Está en lo correcto? Sí. Mi hermana Judith, ¿no es cierto? Mi hermana Judith dijo no. ¿Está en lo correcto? También. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ser santo es no pecar, ¿no es cierto? Que ser santo es vivir inmaculado. No sé si los de atrás alcanzan a ver mi aurora. ¿Sí? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Más o menos así es ser santo. Pero no, la verdad la dejé en la casa para no hacerlo sentir mal. Mi esposa dice, bueno, fuera. Ya no se alcanza a ver. Santos.
Entonces a veces pensamos que ser santo es no pecar, pero nos olvidamos que la palabra del Señor dice que nos ha santificado. Entonces, ¿cuál es el contexto de ser santos? Llamados a ser santos. Porque santo es separado para servir al Señor. Ya, sí. Santo es separado para servir al Señor. ¿Cuál es el significado en este contexto? Llamados a ser santos. ¿Cuál es el significado? Verán, mis hermanos, a veces tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que hacer algo. Si queremos entender, vea, yo le digo a quien se dedica a estudiar la Biblia, ¿sí? De los que están aquí, que desearía que sean todos. A veces hay que hacer un esfuerzo extra, ¿sí? La palabra predestinación significa algo, pero a veces en otros contextos significa otra cosa. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabemos? Regresando, primero leyendo el contexto, haciendo un tema de hermenéutica, de exégesis bíblica, todo eso vamos a ir encontrando. Y ahora tenemos muchos recursos. La palabra santos aquí se refiere a ambas cosas. A ambas cosas. Yo les di el ejemplo, así ese ejemplo morocho, decir de que alguien es santo porque no peca, y no es santo porque no peca, y otro es santo porque Dios lo ha santificado. Esas dos se unen. Y aquí hay dos cosas. Aquí usted está siendo apartado. Perfeccionado. Pero dentro de estas dos hay una. Responsable. Porque Dios lo ha llamado a ser santo por medio de Jesucristo. Él lo ha santificado. ¿Sí? A ver. Bueno, yo sí he estado escuchando también algunas ideas sobre justamente lo que estamos hablando en este momento. Y pues he anotado algunas cosas. Si nosotros somos llamados, nosotros no podemos hacer el esfuerzo humano para separarnos de ese llamamiento. Por ejemplo, se dice que Dios escoge lo peor para contraponer lo bueno. Segunda de Corintios. Entonces, en este sentido, pues, nosotros, ¿qué esfuerzo podemos hacer para no obedecer si nosotros somos llamados y fuimos predestinados para estar santificados por Dios? En este tengo un poco de dudas, me ha salido la duda en el que si nosotros fuimos llamados, fuimos apartados desde antes de la eternidad, nosotros no podemos ni por nuestro propio esfuerzo ni separarnos de lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, ya notado, decía, si aún quisiéramos negarnos al llamado, nosotros por nuestro esfuerzo sería en vano. Por eso, en el momento que pusiste responsable, nosotros debemos ser responsables, pero ¿en qué sentidos nosotros tenemos esa fuerza para ser responsables? Porque eso no depende ya de uno mismo, lo comprendo de esa manera, ya no depende de uno. Porque cuando fuiste predestinado a ser llamado por Dios, porque somos amados por Él, entonces nosotros al fin y al cabo vamos a ser perfeccionados en el camino. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Hijo, así ya lo destinó para los llamados. Ahora, hay mucha confusión en este sentido, porque cuando los hombres hacen el esfuerzo, porque creen en Dios, porque saben que hay salvación, porque saben que Jesucristo, por el sacrificio de Él, somos salvados, entonces los hombres que hacen el esfuerzo por sí solos, a veces dicen, no, o sea, me pasa a veces de que digo, no, el esfuerzo que yo hago no es suficiente, de pronto no fui predestinado. Y después pongo a pensar y digo, pero si soy llamado, pues Él hará la obra. En esta hay otro consejo que dice, guarda tu corazón. Pero si no hay el sentido de guardar mi corazón, por mí, pues
Él es el que va a ayudarme a volar mi corazón, porque por mi esfuerzo no lo podría hacer, por mi voluntad no lo podría hacer. Entonces hay ese sentido de incomprensión en este momento para mí. Es decir, en realidad, a ver, si yo fui separado, si yo fui llamado para esto, para ser hijo de Dios, para ser santificado por Jesucristo, para ser justificado, digo, el esfuerzo no dependería de mí. Igual, la oración es el camino por el cual yo recibiría el ánimo y el ánimo de saber la palabra, de estar, de estar buscando, de estar escudriñando. Entonces, el esfuerzo en sí va a ser mío o ese esfuerzo va a poner el Espíritu Santo en mí. Y eso es lo que digo, o sea, responsable podría ser, porque en un trabajo yo soy responsable, porque sé que si me voy no me pagan. Y en ese momento, porque en el que dijiste que, bueno, si yo le digo, yo tengo un trabajo y si no voy no me pagan, listo. Sí, en el sentido humano, pues también miro yo y digo, no, pues yo por mi esfuerzo voy a ir, porque igual me van a pagar, es algo humano, pero trasladándolo al ámbito espiritual, yo sé que Dios es Dios. Yo sé que Jesucristo es mi Señor, yo sé que por eso he justificado. La idea la tengo clara, pero ¿el esfuerzo lo pongo yo o lo pone el Espíritu Santo en mí? Entonces hablamos de responsabilidad personal como humano, o hablamos de responsabilidad porque alguien, el Espíritu Santo, me la pone en mí. Es decir, la persona en este sentido de responsabilidad es responsable en sí, porque si yo sé en ese momento que debo ser responsable, la responsabilidad no dependería de mí, sino del Espíritu Santo que me llamó desde antes, y por eso soy yo responsable, porque Él me llamó y debo serlo porque debo serlo, porque aunque yo me niegue, el Espíritu Santo va a obrar en mí y me va a convertir en una persona que vaya con Dios y que siga su camino. Y el camino de la puerta, o sea, yo sé que con lo que dibujaste está bien, ¿cierto? Yo sé que la puerta es Jesús y el camino es estrecho, pero más bien debería ser así el camino, porque nosotros empezamos un camino con el llamado de Jesús, ¿no es cierto? Porque creemos en Jesús, pero nosotros empezamos siendo pecadores, pero al máximo, y el camino nos va perfeccionando, y igual nosotros vamos haciendo más estrecho y el camino ya no regresamos a él porque ya no podemos, porque el camino va a ser muy estrecho. La persona de Jesucristo fue la única que no pecó, estaba escuchando a Dios y solo Él fue perfecto y por eso fue por la divinidad que Él tenía. Nosotros somos imperfectos en total y nuestra justificación sobre Jesús es su muerte, por eso nosotros no podemos hacer otra cosa que estar viéndolo a Él, lo sé. Pero la obra es del Espíritu Santo o va a ser el esfuerzo mío. Ya. Sí, te entiendo la pregunta. Ahora, la respuesta incluye muchas cosas, ¿sí? Pero hay una de las cosas al final que esa no quiero responderla a la parte del principio, que está mal. Esa percepción de que el camino se va haciendo grande y va pequeño, o sea, es grande y se va estrechando más, eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque una vez que creemos en el Señor, la perfección de Dios viene donde nosotros. Entonces nosotros, o sea, el camino sigue siendo estrecho de principio a fin, ¿sí? Y no se hace más estrecho ni se hace más ancho, es estrecho. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender esto? Si la responsabilidad nuestra, o será que el Señor viene y yo tengo que sentarme a esperar a ver qué hago. Lo que dijimos el domingo, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las promesas de Dios? ¿Qué nos impulsan a hacer las promesas de Dios? ¿A sentarme y esperar que Él actúe? No. ¿Qué hacen las promesas de Dios? Me llevan a orar, me llevan a actuar, Entonces, ¿el Señor es responsable de llevarnos al cielo? ¿El Señor es responsable de darnos la salvación? Sí. ¿Es responsabilidad nuestra demostrar que somos hijos de Dios? Sí. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Si yo solamente acepto una parte del llamado, que es a creer en Dios, pero
tal vez estoy tergiversando la palabra de Dios ahí, ¿no? Cuando dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces me voy a sentar a esperar a no hacer nada. ¿El llamado perfecto da opción a desobedecerle? A ver, más bien te voy a hacer esta pregunta. No, más bien te voy a hacer esta pregunta. A ver, expliquémoslo de esta manera. ¿Hay un llamado que es eficaz? ¿Hay un llamado que es eficaz? ¿Alguien puede resistirse al llamado del Señor? No. Ahora hago la pregunta. El Señor predestinó gente para que sea salva, ¿es verdad? ¿Y predestinó gente para que se vaya al infierno? No. La gente se va al infierno ¿por qué? ¿Perdón? Por la incredulidad. El Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, se va a ir gente al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no creyó? Porque no fue responsable con el llamado. No fue responsable con el llamado. Ahora, la responsabilidad y la soberanía de Dios van de la mano. Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Si yo soy un hijo de Dios, yo quiero agradarle a Él. Así sea. A ver, cuidado con lo que voy a decir, no quiero que lo malinterprete, ¿sí? ¿Mi carne quiere agradarle a Dios? No, pero hemos sido llamados a someter la carne. Y cuando estamos buscando a Dios, incluso venzo el sueño y cojo y me voy. Y me voy a la iglesia. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy a poner a estudiar la Biblia. Someto a mi carne por la responsabilidad que yo tengo. Claro, el llamado eficaz viene del Espíritu Santo. Y quien llama, y a quien llama, no se puede resistir. Por eso se llama gracia irresistible, llamado eficaz. Pero hay también una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, que es fruto de ese llamado eficaz. Entonces, si alguien piensa que es llamado, pero no actúa, no tiene ese deseo interno en su corazón, la responsabilidad mía, humana, de quererle agradar a Dios, no he sido llamado. Sí. Como yo le hice una pregunta, ¿no? Recientemente, justo de este tema, y como dijo, no todos creemos que somos salvos, pero no es así, porque realmente, como dice usted, o sea, el ser humano también tiene que poner su responsabilidad, porque si no la ponemos, entonces... Claro. Ahora, hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa. No, yo no pongo mi responsabilidad en la salvación. En la santificación sí. Exacto, a ver. Claro, inclusive el Señor en su palabra nos dice, sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Nosotros no podemos igualarnos a Dios en su santidad, pero Él dice que debemos imitar esa santidad. ¿Cómo lo hacemos? Con el buen ejemplo, con el buen testimonio, si somos salvos, el Espíritu Santo nos da que hagamos buenas obras. Y es para que no se blasfeme el nombre del Señor. Entonces, ahí estamos haciendo la santidad diaria que hacemos, ¿sí? Uh-huh. Diferente a la santidad que nos da Dios de la salvación. Así es. Cuando estaban los discípulos y el Señor Jesús, Él es el predicador por excelencia, los discípulos se preguntaron, bueno, ¿cómo vamos a saber quién es creyente, quién creyó en tu palabra y quién no? Ahora, ¿en qué contexto estaba hablando? ¿En qué parte de la historia estaba hablando? Bueno, resulta que, Will tiene un sembrío y tiene árboles de manzana. Y esos árboles de manzana empiezan a dar su fruto. Pero resulta que hay un árbol que está grande, frondoso, pero no da fruto. Eso a veces pasa. ¿Y qué hay que hacer? Cortarlo, hay que podarlo. Ya. Lo mismo pasa en el cristianismo. Y el Señor Jesús respondió, por los frutos los conoceréis. Y el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí,
nada podéis hacer. Y Él dijo que un día iba a cortar aquellas que no llevaban frutos, y aquellos que tenían frutos les iba a dar más. Entonces, todo esto responde a esta pregunta. ¿Ese árbol estaba verde y frondoso? Creció, pero no dio fruto. ¿Y a la final qué es? Hecho leña. Es cortado, no da fruto. Esa rama que supuestamente estaba pegada a la vid no dio fruto. ¿Qué es? La Biblia dice limpiada. Y yo les había explicado eso, ¿no? Que es raspar, es cortarla. Cortarla. Y la otra va a ser dada más fruto. Entonces, pensamos que estamos en el Señor. Pensamos que estamos anclados en la vida. Pero hay un pensamiento fatalista, negativista en nuestro corazón. El hecho de decir, bueno, Dios me perfeccionará hasta el día que Él venga. Mientras tanto, que viva la pachanga. Y viene el Señor mientras estoy en la pachanga. Y después le voy a decir, Señor, pero dijiste que me ibas a perfeccionar. Bueno, te llamé y no respondiste al llamado. O más bien, pensaste que te llamé. Entonces hemos sido llamados, apartados para ser perfeccionados, pero también somos responsables de ser perfeccionados. Will mismo. Voy a utilizar a miembro de tu familia, a tu esposita. Dorita, ¿te puede dar leyendo la Biblia? ¿Te puede dar orando? Ya. ¿Eso lo hace el Espíritu Santo? ¿Te puede dar orando? ¿Quién lo hace? Responsable. Tengo que ser responsable. Bien, y así vemos los 3 privilegios que Dios nos explica en Romanos capítulo 1. Pero hay algo bonito que es con lo que me quiero quedar, con lo final, ¿sí? Dentro de esta salutación, ¿no es cierto?, que se llama esta parte de la Biblia. Dice, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué significa gracia y paz? ¿Por qué Pablo dijo gracia y paz? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿qué dice ahí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Qué significa gracia y paz? Otra pregunta. ¿Quién puede recibir gracia y paz? Solamente sus hijos. Solamente sus hijos. Acuérdense, yo doy paz, no como la da el mundo. Gracia y paz es una maravilla o unas maravillas que solamente los humanos que son hijos de Dios pueden recibirla. Es decir, aquellos que son amados, llamados y santos pueden recibir gracia y paz. Nadie más puede recibir gracia y paz. Así que mi hermano, mi hermana, hemos terminado la salutación de Romanos y quedémonos con este mensaje. Quedémonos con este mensaje. Usted que está hoy aquí, no acepte parte de la invitación. Acepte la invitación completa. En ese trayecto, ¿usted va a fallar? Usted va a fallar. Pero su corazón no tiene que estar dispuesto a fallar. Su corazón tiene que estar dispuesto a no fallar. Entonces eso me lleva a orar. Y a orar para que cuando falle me duela. Para que cuando yo falle, el Señor me avergüence. Para que cuando yo falle, el Señor, como lo dice poéticamente Marcos Vidal, me muestre sus manos y su cuerpo herido. Que me lleve de nuevo a esa cruz antigua donde te vi sufrir. Y que yo pueda ver mi pecado sobre ti. Entonces, si usted ha sido llamado, usted no se puede resistir.
Y si hoy usted ha recordado que el Señor a usted le ha llamado, pregúntese, ¿estoy siendo responsable en buscar del Señor? ¿Realmente estoy siendo responsable en tratar de agradarle a Él? Vean, mis hermanos, es difícil, es muy difícil. Yo les voy a contar un secreto que no debería contarles, pero les voy a contar. Y no contarán a nadie. Hace algún tiempito, mi esposa y yo nos disgustamos, ¿no? Obviamente ella tenía la culpa, ¿no? Y no es chiste, no, es broma. Y ya nos íbamos a acostar. Vean, mis hermanos, y en mi corazón me dolía, me quedé pensando como 10 minutos. Y le dije, a ver, amor, porque es mi deber y porque Dios manda, perdóname. No es fácil hacerlo, mis hermanos, no es fácil. Pero la Biblia no es machista, más bien defiende mucho a la mujer. Y yo pensaba dentro de mí, ¿por qué no le dio la responsabilidad ahí? Pero el hombre es llamado. El hombre es el llamado. A que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. El hombre es llamado a perfeccionar a su esposa. Una esposa que no se sujeta a su marido es porque tal vez tiene un esposo tembleque. Y ¿no es cierto? Tal vez dice mi esposa que tiene que operarse las muelas del juicio. Yo te la saco. Sin dolor de una, sí. Pero no, ese no es un esposo firme. Un esposo firme es aquel que obedece la palabra del Señor, aun cuando le cuesta obedecer. Así que obedezcamos la palabra del Señor, seamos responsables. No tenemos otra opción, como creyentes no tenemos otra opción más que tratar de agradar a nuestro Dios. Y al final termina diciendo, de Dios nuestro Padre. O sea, en el tiempo del Señor Jesús, yo sé que aquí los que estudian la Biblia lo saben, mi hermano Henry y mi hermano Luchito, quiero preguntarles a ustedes, ¿en el tiempo del Señor Jesús se le podía llamar a Dios Padre? No. ¿Se podía mencionar el nombre de Yahvé? No. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando quería enseñarle, cuando le preguntaron que cómo debemos orar, les dijo, digan así, Padre nuestro. ¿Qué dijiste? Sí, es tu Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Vean, mi hermano. Estábamos sucios, pies descalzos, una camiseta rota y un pantalón roto. Sucios y despeinados, caminando por la calle, sin padre y sin madre, mendigando amor, mendigando caridad para poder comer algo. Y de repente viene un hombre alto y hermoso. Sus ojos solamente llenaban de amor. Me gusta como lo dice C.S. Lewis en su libro Las Crónicas de Narnia. Me quedé viendo al león frente a frente, sus ojos inmensos, y le dije, no me voy, puedes devorarme si quieres. Y ese niño que iba caminando se encuentra con este hombre, y este hombre lo limpia, lo baña, lo alimenta, le da ropas nuevas, limpia los pies, le pone zapatos y lo adopta. E incluso hace el trámite legal y lo convierte en su hijo. A través de la sangre, a través de entregarse él mismo por ese pequeño niño que vio que se le cruzó en la calle. Ese es nuestro Dios. Y tenemos el privilegio de llamarle Padre. Pero también tenemos la responsabilidad de llamarle Señor.
porque la palabra Señor incluye obediencia. Quedémonos con eso, mis hermanos, el día de hoy. Amén. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Vamos a orar. Amado Señor y bendito Dios santo y eterno, venimos ante tu presencia para agradecerte por todo lo que tú haces, Señor. Bendito Rey, queremos agradarte incluso con nuestros pensamientos, Señor. No queremos pecar contra ti, Señor. Queremos ser responsables a tu llamado, Señor, y tratar de vivir, Señor, una vida piadosa delante de ti, sabiendo que tú hiciste y haciendo todo para tu gloria y para tu honra. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.